Seguimos trabajando en las escuelas, aún más de la manera presencial, a través de diferentes plataformas, WhatsApp, lo que sea, trabajamos todos los contenidos y la escuela está manteniendo la educación que es tan importante. Justamente Manuel Belgrano, que ahora el sábado se van a cumplir 200 años de su muerte, justamente es algo que, bueno, no hubiese elegido el Día de la Muerte para conmemorar algo tan importante como fue justamente un personaje como Manuel Belgrano. Él había nacido el 3 de junio y justamente este 3 de junio pasado se cumplieron 250 años de su nacimiento. Pero bueno, la historia tomó la muerte como otros próceres y podemos ver que Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, para después llamarlo Manuel directamente, le ponían muchos nombres antiguamente a las personas por las cuestiones religiosas y demás. Eh, lo que hay que tener en cuenta es que no solamente fue importante por ser el creador de la bandera. Pues nosotros decimos el 20 de junio, el Día de la Bandera, y Belgrano es importante reivindicar a las personas, como ahora se tiene en cuenta a las personas que trabajan en salud, de seguridad, los de transportistas que traen las mercaderías y demás. También es importante estas personas que hicieron cosas muy importantes por el país o por el futuro de lo que después fue la Argentina, reivindicarlo a ellos en lo que pensaban, en lo que eran realmente y no lo que contaron algunos historiadores, por ejemplo, como Mitre. Eh, Justamente acá esta imagen muy conocida que está creando la bandera, eh, y se habla siempre que miró al cielo. Si hubiésemos visto el día de hoy que está nublado, la bandera hubiese sido gris, por ejemplo. Entonces, sabemos que la idea, una de las ideas, hay varias ideas que, ¿no es cierto?, están dando vuelta, es que él siguió con los colores de la Casa Borbón, que uno se ve los cuadros de Goya, están los reyes con la banda del color de la bandera argentina. Pasa con muchos países de Centroamérica y demás. Pero bueno, son cuestiones históricas. En cuanto a lo de la educación, para él era muy importante. Él fue a España, era de una familia acomodada, y fue a estudiar a España. Justamente él había estudiado en unas universidades que hay alguna en Oviedo que no la nombran muchos historiadores porque dicen que era mala, pero sin embargo él, y después estudió en Salamanca, había conseguido cosas importantes para su sabiduría, para su sapiencia, y va a tener tan buenos logros en la educación él estudiando que va a tener una medalla de oro que le va a permitir el permiso del Papa para leer libros prohibidos, principalmente de economía. Lo que no le permitía leer el Papa, dicen algunos historiadores, eran libros de pornografía y de pronósticos astrológicos. Pero va a leer de Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Adam Smith, justamente con ese libro de la riqueza de las naciones, que va a hablar de los fisiócratas, estos fisiócratas que decían que las riquezas venían del suelo, de todo lo extractivo, la minería, la tierra, y bueno, esto lo va a trasladar después a lo que es el territorio donde él va a venir a trabajar acá como secretario del consulado, que lo que va a tratar de hacer es fomentar la industria. Fíjense en este texto que está acá, dice la importancia de las mercaderías, de las mercancías que impide el consumo de las del país, o sea, lo que viene de afuera, lo importado, algo que suena bastante en nuestra historia, permitir que venga lo extranjero, o que perjudican al progreso de las manufacturas, o sea, de los productos industriales, y de su cultivo lleva tras sí necesariamente la ruina de una nación. Es decir, tiene que haber industria, tiene que ser todo nacional, defensor de lo nacional, del proteccionismo. Los rivales de un pueblo no tienen medio más cierto que arruinar su economía, algo que también se repitió bastante en nuestra historia, que el tomar interés por las deudas públicas. Bueno, ese era Manuel Belgrano, o sea que si decimos el Día de la Bandera, el creador de la bandera y todas estas cosas que este hombre pensó e hizo, fueron, creo, mucho más importantes, más relevantes que lo que la historia oficial lo conoce. Como militar, a él se lo quieren sacar de encima, como pasó con Moreno y otros jacobinos que tenían ideas de revolución, pero bueno, él fue
va a Paraguay, que lo acusan de que había perdido, en realidad eso no es tan así. San Martín lo defendía bastante a Belgrano, incluso se enojó con Dorrego, porque además la historiografía casi de fin, bueno, lo va a tratar de homosexual, un montón de cuestiones, y todo eso era bastante complicado en la época que vivía Belgrano, porque era directamente un delito, la homosexualidad. Fíjense qué detalle, qué tema, hoy que estamos hablando de todas estas cuestiones de inclusión y demás, y leyes que se han logrado, justamente, pero el detalle era que era una persona que tenía mucha pinta, ojo celeste, rubio, tenía una buena formación, la forma de hablar, y la voz media flautada, que también se le había ganado el nombre de el general Cotorrita. Bueno, por esas cuestiones. Pero lo que, si uno ve un poco leyendo y mirando la cuestión de lo que hacía con el ejército, era muy estricto. Fíjense, cuando él estaba en el norte, justamente prohibió los juegos con dinero, los bailes, la música, las salidas con mujeres, y los obligaba a rezar el rosario antes de irse a dormir a las 22. A las 22 serían como en este momento las 19 cuando toca la sirena. No queda nadie, todos a dormir porque esa era la formación. Bueno, Belgrano, algo más que la bandera. Vuelvo a la economía, fomentar la agricultura, animar la industria, proteger el comercio, son tres importantes objetos que debe ocupar la atención. Eh, o sea, fíjense que él había estudiado abogacía y economía, y siguiendo las ideas de los fisiócratas, la quería trasladar a este territorio. De hecho, va a ser varias escuelas. Una de las cosas que va a plantear Belgrano, que se podría hablar un montón en base a los datos historiográficos, digamos, es la humildad de esta persona, que de hecho muere con mucha pobreza ese 20 de junio, un día muy convulsionado en Buenos Aires. Solo un diario de un cura lo va a sacar, digamos, la muerte de él, las necrológicas. Sabemos que, bueno, se usó un mármol de la Cómoda, bueno, pagó con un reloj. Una persona que había recibido dinero para, de lo que había hecho con el ejército, para el país, del gobierno, y le debía ese dinero que él lo quería destinar para hacer escuelas. Fíjense qué detalle. Un detalle importante, él buscaba que las mujeres defendían mucho el feminismo, en una época en la cual, fíjense, este momento, se podría decir, podría tener algún tipo de pañuelo, de algún color, hoy en día. Belgrano, por la defensa de que la mujer tenía que estar preparada, educada, para poder enseñar a los hijos, cosas que, digamos, en ese momento era totalmente impensable. Así que, bueno, un poco este personaje es algo más o alguien más que el creador de la bandera. Y para tener en cuenta, el 20 de junio, no solamente el Día de la Bandera, el día en el que Belgrano fallece y fue un personaje muy importante para nuestra Argentina, y que muchas cosas después se lograron las que él pensaba hacer.